Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Hemos comenzado lo que es una serie sobre el Pirkei Avot, los dichos de los padres. Y quiero darle gracias al autor, el editador de este libro que estoy utilizando, que es el Rabino Abraham Amselem, de aquí de la Florida, un tremendo jajam, un tremendo rabino que he conocido por muchos años, y voy a utilizar su material aquí a través de los Caminos de Israel. Él escribe muy bien, como le dije, les recomiendo conseguir el libro si pueden. El libro se llama Pirkei Avot y comienza con un proverbio, capítulo 1, verso 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios capítulo 1, verso 8. En estas series que vamos a iniciar, yendo a los diferentes Mishnah como capítulos, ya tocamos en parte el capítulo 7, pero vamos a revisitarlo por igual. Vamos a ver la introducción de lo que es el Mishnah y Pirkei Avot, según el Rabino Amselem, que, como le digo, es un increíble escritor erudito en la materia y un rabino aquí en el sur de la Florida. Y cuando tuve el programa radial de los Caminos de Israel aquí en la Florida, varias veces él se presentó para dar sus charlas, y lo apoyo muchísimo porque es un rabino de gran nombre y de gran honra, se puede decir. Y a él y a su comunidad Calacabot, por todo lo que él ha hecho en cuanto a la literatura en español. Tiene muchos libros que él ha editado. Durante la semana de Pesach, dice el rabino Amselem, van a Pesach, a Shavuot, leemos todos los sábados un capítulo de Pirkei Avot, los principios de nuestros padres. En algunas comunidades siguen leyéndolas hasta el final del verano. El Pirkei Avot contiene palabras sabias y enseñanzas de los santos autores de la Mishnah, quienes vieron y vivieron hace aproximadamente 2000 años. 2000 años son muchos años. En aquellos tiempos los pueblos del mundo, dice el rabino Amselem, en su mayoría llevaban una vida de salvajes, y más que pueblos, eran tribus errantes que vivían del saqueo y no vacilaban en asesinar a un errante que vivían del saqueo, y vacilaban en asesinar a un extranjero para despojarle de lo que poseía. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, menos civilización hallamos entre los pueblos, pero con el pueblo judío sucede todo lo contrario. Cuanto más nos remontamos en el curso de la historia, dice el rabino Amselem, más numerosos son los jefes y los maestros cuyas vidas fueron ejemplos de ética y moral. Hace 1000 años que tuvimos grandes profetas, y los primeros judíos, Abraham, Isaac y Jacob, son para nosotros antepasados de los que estamos muy orgullosos, y con razón. Por ello no nos sentimos ningún asombro al comprobar que hace 2000 años teníamos grandes hombres como Hillel, como el rabino Akiva, como el rabino Shimon Bar Yochai, como el rabino Yehuda Hanasi y otros cuyas enseñanzas estudiamos, esforzándonos hasta hoy por someternos a ellas. El Pirkei Avot es un tratado que forma parte de la Mishnah o ley oral que los judíos recibimos en el monte Sinaí junto con la Torá, la ley escrita. Nos enseña cómo llevar una vida judía modelo, de acuerdo con la Torá y capaz de respetar al judío como individuo, y al pueblo judío en su conjunto, a la humanidad entera. Sin embargo, estas enseñanzas no las concibieron directamente de nuestros sabios, las aprendieron sus maestros, a quienes a su vez la heredaron de los suyos, y así sucesivamente. Y continúa diciendo el rabino Amselem, remontando el curso de las generaciones hasta Moshe, quien recibió la Torá y todas sus enseñanzas del mismo Dios en el monte Sinaí, y he ahí la razón por la cual el Pirkei Avot
comienza con las siguientes palabras. Moshe recibió la Torá de Dios en el Sinaí y la transmitió a Yehoshua, y Yehoshua la transmitió a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas lo transmitieron a los sabios de la gran asamblea. Y así pues, esta cadena nos lleva hasta los Tanaim, los sabios de nuestra Mishnah. Sus seguidores nunca reclamaron la paternidad de aquellas santas enseñanzas, sino que, por lo contrario, nos dejaron subsistir de menor duda en cuanto a su origen. Le habían sido transmitidos por sus maestros y se remontaban de generación en generación hasta Moshe y Dios. El Pirkei Avot contiene 6 capítulos correspondientes a los 6 Shabbatot que median entre Pesach y Shavuot, y de esta forma, al concluir el lapso del tiempo, se ha leído el tratado en su totalidad, pero que esto sirve también como una ayuda a aquellos que están leyendo el Pirkei Avot durante ese periodo o en cualquier tiempo del calendario judío. Uno de los motivos por que leemos o estudiamos Pirkei Avot durante ese periodo es la preparación espiritual a la que tenemos que dedicarnos con la mira a la fiesta de recibimiento de la Torá, llamado Shavuot, en otros idiomas Pentecostés. Y nada hay más apropiado que la enseñanza de nuestros padres para ayudarnos en esta empresa. Los que se siguen leyendo y estudiando Pirkei Avot hasta el final del verano sienten lo oportuno y idóneo que resultan dichas enseñanzas durante esta estación del año. Para encontrar el tratado de Pirkei Avot o Avot no es necesario recurrir a un voluminoso ejemplar del Talmud. Está en casi todos los Sidurim, todos los libros de oración, los rituales de oraciones, pues el papel que desempeña en la vida judía es muy importante y lo llamamos cariñosamente Avot, padres, porque nuestros sabios son para nosotros padres atentos que nos enseñan la manera de vivir más justa y feliz. Cada capítulo de Avot empieza con la siguiente cita que es tomado de Orda Mishnah que se halla en el Talmud Sanhedrin, capítulo 10, verso 1. Todo el pueblo de Israel tiene parte en el mundo futuro, como está escrito en Isaías, capítulo 60, verso 21. Y tu pueblo, compuesto solo de justos, heredará la eternidad, el país de la vida y el fruto de mis plantaciones, obra de mis manos para glorificarme. Por eso que el pueblo judío no se preocupa tanto de lo que empujan otras religiones, que es la salvación del alma. Ya lo hemos sido garantizado simplemente por ser parte del pueblo de Israel. Pero mucho se ha dicho y escrito sobre la relación que existe entre esta Mishnah y el tratado de Avot, porque hay que leerla antes de cada capítulo. He aquí una explicación que vale por su sencillez. Cada uno de nosotros tiene un alma divina y eterna, que es parte de Dios. El alma es la línea de vida que nos une al Creador y nos asegura una vida eterna cuando nuestra vida en la tierra termina. Mientras que vivamos de acuerdo con los mandamientos de la Torá, esta en línea se mantendrá firme y intacta. Pero así como un cordel grueso está formado por un conjunto de fibras más finas, del mismo modo esta línea de vida está compuesta de 613 fibras. Como habrán comprendido, aquí se alude a los 613 mandamientos de la Torá. Al igual que el cordel, dicha línea se puede debilitar o fortalecer según el grado y rigor de que nos sometemos a la Torá. En algunos casos, afortunadamente, muy poco frecuente, la línea puede incluso romperse, pero Dios en su grande misericordia no quiere que el alma judía se pierda. Si un alma ha soltado los lazos y las que unían al Eterno, deberá reparar el daño, sea en esta vida o en la otra. Y es más recomendable y más fácil hacerlo en esta tierra, regresando a Dios y a la Torá. Pero es mejor, aun si nos remontamos
al origen del mal. Y no permitamos que los lazos se suelten, y los sabios de nuestros padres nos indican la forma de conseguirlo a través de las enseñanzas de Avot. Y de esta manera no perderemos nuestra participación en el mundo venidero, en el mundo futuro. Entendemos que por el mundo futuro, la vida eterna que se instaura con lo que demos por mundo futuro, la vida eterna que se instaurará con la venida de nuestro justo y correcto ungido Mashiach, cuando todos los muertos vuelvan a la vida en esta tierra y la muerte deje de existir. Imagínense ese concepto. La muerte deja de existir. Aquel día todos los judíos sin excepción serán justos y heredarán la tierra para siempre, pues somos como una rama del árbol que Dios ha implantado. Mientras que las ramas se mantengan en el árbol tenga raíces sanas. La rama, aunque parezca seca y muerta, crecerá y vivirá sanas y, como leemos, producirá hojas en la primavera, también frutos. Pero si esta está rota y desprendida del árbol, no puede vivir por sí, solo aunque apareciera, siga verde y fresca. Nuestra alma no es sino una rama del árbol. Esto es muy importante de comprender. Es conectado con ese árbol de vida. Tenemos que procurar por todos los medios que permanezca atada a este. Como resultado de ellos, Dios se enorgullezca y será de que lo que ha plantado será glorificado por su obra. Consecuentemente, de la misma gloria de Dios se derribará la nuestra. Es así como nuestros sabios en esta introducción nos dice por lo menos 3 cosas. Cada uno de nosotros tiene parte reservada en el mundo futuro, dado que el carácter divino y eterno es de nuestras almas. 2. Es un legado que hemos heredado gratuitamente y solo que debemos de procurar no malgastarlo ni perderlo, cualquiera que sea la tentación de pasarlo bien. Imagínase a un hombre que recibe una herencia de sus antepasados, su vida es difícil a sus amigos y dicen: ¿por qué has de seguir soportando la adversidad? Vende tu herencia y sé feliz. Él sabe que si sigue su consejo, la vida le será mucho más fácil y agradable durante algún tiempo, pero que después quedaría desprovisto de todo. Y es así con el Yetzer Hara, la inclinación al mal. Tomará la engañosa apariencia de un amigo y no deja de repetir: ¿por qué te atormentas por esta herencia? Olvídala, ya diviértete, haz lo que tu alma desea, tu carne desea. Y esto es lo que nuestros sabios, nuestros verdaderos amigos, nuestros verdaderos padres nos aconsejan, que no hagamos esto nunca. Y por último, nos recuerdan que como somos una rama del árbol plantado por Dios y que nuestra vida misma depende del cuidado que tengamos en mantener la rama sólidamente atado al árbol, el árbol de la vida. Esto lo escribió el rabino Amselem en su introducción al libro de Pirkei Avot el 20 de Kislev 5737 o el 12 de diciembre de 1976, cuando él estaba en París. Y vamos ahora a ver un momento también otra introducción de Pirkei Avot que trata con las palabras de Moshe Katan o Rabino Markel Limen por Moshe Katan. Meir Leimen nació en Verden y es el ducado de Hannover en el 25 de Tevet en el año de 50.591, o sea, el 10 de enero de 1831, día 25º aniversario de la boda de sus padres Asher y Roshen, y era su 8º y último hijo. El chico resultó ser muy capacitado y parecer empezar su carrera como casi todos los semejantes nacidos de sus padres, judíos modestos en aquella era de emancipación, sin alejarse conscientemente de la tradición ancestral,
Estos se dejaban absorber por la cultura que los rodeaba, como era evidente que solo podían gozar de todas las ventajas del liberalismo y se comportaban como perfectos alemanes, y por lo menos tanto como los cristianos que les rodeaban les parecía obligatorio renunciar a todo lo que particularizaba como judíos. Tras haber aprobado brillantemente el examen final, el bachillerato, el Benjamín de la familia Lehmann cursó estudios y su historia, literatura y filosofía, el árabe en la Universidad de Praga, y a partir de 1852 en Berlín los completó en Halle, en las orillas de Saale, y una tesis doctoral dedicada a la obra de John Locke. John Locke era el escritor que hablaba de la democracia y todo este ensayo de entendimiento humano. Además, este distinguido universitario sentía una auténtica pasión por el teatro. Escribía artículos de crítica en el periódico literario y alternaba con numerosos autores dramáticos. Incluso se iniciaba en esa profesión escribiendo obras de verso, tras dedicar una de ellas a la historia de Tamar. Incluso conseguir mucha mayor audiencia con un tema de tipo general, y se dedicó a componer las tragedias del rey Mahmud, según cuenta el escritor Payeski, que se había sentido inspirado por el mismo personaje, renunció a su favor en favor de Lehmann, el personaje que brindó su ayuda. Cuando Lehmann hubo terminado su trama, decidió resumir a sus amigos para leerla, es decir, reunir sus amigos para leerla. La tradición familiar era en sí, trataron de predicar y arcaizantemente a lo que se llamaba Agleiber y Prediger, que compusieron lo que se llama un pseudo-piyutim. Un piyutim son poemas litúrgicos que generalmente rimados, que suelen tener como nombre propios en un acróstico. Por ejemplo, se podía leer Lehmann y justapuntiéndose la primera letra de cada verso del epigrama, que comenzaba en la siguiente manera: Leicht and lustig leben wir. Y también de Edur Schwarzer Kamsa Heir. Vivimos feliz y contento, pero ay de nosotros, tú veniste intolerante. Es decir, para poder apreciar las dificultades del joven rabino tenía que superar, y es preciso saber que en Alemania de aquella época no había libertad para la organización de cultos. El Estado reconocía que la religión judía, pero solo en su forma oficial, correspondientemente a las que llamamos en Francia consistoriales. Nadie tenía derecho a crear comunidades separadas. El rabino Aub, de la sinagoga principal de Magunusia, había solicitado la autoridad civil que se prohibiese a Lehmann celebrar bodas y entierros, incluso predicar en público. Pero al igual que su hermano mayor, Rabbi Shimshon Rafael, en Frankfurt, Lehmann no quiso ceder y se empeñó en demostrar al gobierno que su empresa era legítima, ya que el judaísmo reconocía por el Estado se había desviado del cumplimiento estricto de la tradición. La administración alemana no veía con buenos ojos esta iniciativa, pues le consideraba como un factor de disturbios. En el curso de los años que era duro este conflicto, se ofreció a Lehmann el cargo de rabino de Schwerin, o lo que era Mecklenburg, con un sueldo 6 veces superior al suyo, pero la rechazó. Finalmente, en 1858, el Religionschaft, sociedad religiosa, denominación de las cuales las comunidades separadas en oposición, que eran las comunidades consistoriales, consiguió finalmente autorización. Más tarde, el rabino Lehmann, inspirando en esta experiencia, fundaría comunidades ortodoxas en otras ciudades de Hesse, de Darmstadt, de Wiesbaden, de Bingen. La fama del rabino
de Magnusia se extendió tan lejos que le pusieron sucesivamente ser el gran rabino de Berlín, de Petersburgo y de Viena. Pero él sentía apego a la ciudad en donde su vida solo ocupó la misma y única cátedra. El deseo que tenía de propagar la noticia de su actividad le incitó a crear en mayo de 1860 un periódico de judaísmo tradicionalista, capaz de contestar los argumentos de los reformistas. En el periódico lo llamó Der Israelit y había de sobrevivir a su fundador, ya que el público sin interrupción y fiel a su línea ideológica hasta la fecha en que Hitler despareja su nombre y Max Shamor y su descendencia, redujo a los judíos alemanes a silencio absoluto. En el último número salió en la víspera de la noche de Kristallnacht, que ocurrió el 16 de Marcheshvan, 5699, o sea, el 10 de noviembre de 1938. Este regreso al periodismo despertó al escritor dormido que Lehmann llevaba dentro de sí, en efecto, para que la publicación resultara atractiva y se convirtiera en la literatura predilecta de los grandes y pequeños, y no era posible limitarse a la información y polémica. Estaba de modo entonces el folletín. Lehmann se puso a narrar cuentos, pero no cualquier clase de cuentos, sino aquellos que con tan apasionante, por lo menos como lo imaginaban los novelistas, que nos han transmitido el Midrash y la historia judía remota y cercana. Y de esta forma los lectores se divertían a la vez de imitarían con héroes del judaísmo tradicional y con las ideas que estos representaban. Durante aproximadamente 25 años, este rabino activó a lo que es como padre de familia, director de escuela y responsable de una revista que salía varias veces por semana y por muchas obras más, y no dejó de crear personajes combinando fuentes históricas y de imaginación, de poner en su escena sus aventuras con una originalidad y un gusto que sus múltiples imitadores nunca consiguieron igualar. Resulta extremadamente difícil establecer la bibliografía de las novelas de Lehmann debido a que solo algunos fueron editadas en volúmenes y otros se publicaron en israelí, a veces sin firma alguna, incluso después de la muerte del autor. Una de sus novelas, Rabbi Yoselman von Rosbaum, que vio la luz de Israel en 1878 a 1880 y luego se publicó en 2 volúmenes, editorial de Kaufmann en Frankfurt de Meno en 1879 y 1880, y constituye hasta cierto punto un auténtico trabajo de historiador basado en documentos originales. También se editó un estudio de Lehmann sobre la obra de Lessig, Natán el Sabio, aunque también ejercitaba un talento en trabajo más profundo, donde volvía a manifestarse como erudito, por ejemplo, cuando el célebre viajero de Jacob Sapir llevó a Maguncia los documentos del Talmud de Jerusalén, el tratado de Zeraim, de semillas, comentado por Shlomo Sirio y procedente de la biblioteca del rabino Azulay. Lehmann se hizo encargo de la publicación en 1878, añadiendo anotaciones y firmando Meir Nativ, el que ilumina el sendero, y alusión a su nombre. Además de su muerte, iba a dejar incluso un extenso comentario de la Agadá de Pesach y otras obras que fueron completados y editados por los colaboradores. El rabino Lehmann murió en Maguncia del 24 de Nisan
de 5640, es decir, abril 14 de 1890. Una enorme muchedumbre entre los cuales figuraban más de 50 rabinos, y asistió a sus exegias. La personalidad de Lerman le elevó a un lugar preeminente entre los rabinos de aquellas épocas. Además, su obra literaria sigue mereciendo nuestro aprecio y desempeñó un papel importante de la educación y información y en cuestiones judías. Y aquí finaliza lo que es la introducción y comienzo del rabino Amselem, juntamente con nota de parte del rabino Marcos Lerman, que eres descendiente de los Lerman por Moshe Katan, en cuanto a la introducción de el Pirkei Avot, el capítulo 1. Y para simplemente dar inicio, para que no nos quedamos sin nada de Pirkei Avot, simplemente voy a leer lo que es el primer capítulo de Pirkei Avot, y en el segundo video continuaremos leyendo el capítulo 1. Dice, y así comienza todos los capítulos: Kol Israel yesh lechem helek leolam haba. Todo el pueblo de Israel tiene parte en el mundo venidero futuro, como está dicho en Isaías 60, verso 21, y tu pueblo, compuesto solo de justos, heredará para la eternidad el país de la vida y el fruto de mis plantaciones, obra de mis manos, para glorificarme. Es el propósito de todo judío: glorificar al Eterno, nuestro Creador. Shalom, shalom, y sigue con nosotros cuando vamos a ir capítulo por capítulo por el Pirkei Avot, los dichos de los padres.